La segunda parte de la sesión y antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto ayer. Entonces, ayer habíamos visto la importancia de los presupuestos y cómo ellos ayudan para conseguir los objetivos de las organizaciones, ¿no? También habíamos visto que los presupuestos tienen limitaciones porque son un conjunto de estimaciones. Entonces, el hecho de tener un presupuesto no asegura el éxito por sí solo. Los presupuestos también tienen muchas ventajas como la cooperación, estandarización y mejora continua. Habíamos visto que en el sector privado la productividad y la eficiencia, se materializan en utilidades monetarias. Habíamos visto que esa es la forma de poder evaluar la eficiencia de la gestión, ¿no? Cuando hay utilidad, cuando hay ganancias. El presupuesto es un medio para maximizar las utilidades de las empresas y cumplir con las expectativas de la gerencia o de los dueños, de los inversores. Hemos visto también las clasificaciones de los diferentes clasificaciones de los presupuestos en función a ciertos parámetros, por ejemplo, de acuerdo a su flexibilidad, hemos visto que hay presupuestos rígidos, que hay presupuestos flexibles, hay públicos y privados, y etcétera, ¿no? Eh, Hemos visto que se pueden hacer presupuestos a corto, mediano y largo plazo. Habíamos visto que los presupuestos a corto plazo son de 1 año, a mediano plazo son de 5 años y a largo plazo son a 25 años. Esto especialmente en lo que se refiere al presupuesto general del Estado, el presupuesto público. Hemos visto que hay presupuestos públicos y también presupuestos privados en función al sector al que se van a aplicar los presupuestos. Con relación al presupuesto general del Estado, hemos observado también que se articulan planes, políticas y las acciones de los gobiernos en función de los presupuestos. También habíamos visto que la elaboración del presupuesto general del Estado es bastante morosa y es bastante larga y que hay diferentes fechas para diferentes etapas de la elaboración. Entonces, por ejemplo, las entidades públicas deben remitir los proyectos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a inicios de septiembre, ¿no? Por ejemplo. Hemos visto que el presupuesto está compuesto por ingresos públicos y gastos públicos, ¿no? Los ingresos públicos son corrientes, financieros y de capital. Y los gastos son corrientes, de capital y uso de fondos. Y habíamos visto detalladamente también cada uno de estos puntos. Hemos visto que los presupuestos tienen varios elementos, entre los cuales podemos citar los objetivos, recursos, operaciones y otros. Para hacer todo tipo de presupuestos,
Es decir, especialmente los comerciales, hemos visto que lo fundamental es elaborar un buen estudio de mercado, es decir, todos los datos se sacan de los estudios de mercado que se realizan. Y hemos visto también algunos métodos de pronósticos de ventas, como el método Delphi, el de suavizamiento exponencial, el método de regresión. Entonces, ese es un resumen bastante corto de lo que habíamos visto ayer. Y ahora vamos a continuar con el avance con la segunda parte. A ver, permítanme, voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Está bien compartida? ¿Me escuchan bien? Sí, Se escucha. licenciada. Sí, Ya, licenciada. perfecto. Muy bien, gracias. Entonces continuamos después del resumen que hemos hecho. Vamos a ver en esta segunda parte eh, los presupuestos de operaciones. Un segundo, voy a quitar esto. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, habíamos definido que los presupuestos tienen una gran importancia para identificar em, todos los pasos que se deben seguir. Es decir, los presupuestos son una guía operativa que ayuda a anticiparse a las actividades empresariales para reducir riesgos, incertidumbres en ciertos periodos de tiempo de las empresas. Entonces, para elaborar los presupuestos se consideran varios requisitos, ¿no? Por ejemplo, poseer conocimientos de la empresa. Es importante tener un profundo conocimiento de todos los aspectos de la empresa, toda la planeación estratégica que habíamos visto, ¿no? Lo de misión, visión, valores, organización, cultura organizacional y otros detalles. Eh, También se debe buscar e investigar los manuales instructivos en los que se puede identificar la información relevante para la preparación. Es decir, todas las empresas tienen incluso manuales para elaboración de presupuestos, pero hay otros manuales de funciones y formas en las que las empresas actúan de acuerdo a sus políticas internas. Entonces, también es importante investigar esta documentación para poder recabar más información. Eh, es importante también tener personal que se encargue de gestionar y coordinar la elaboración de los presupuestos en cada una de las áreas de los departamentos. Esto para, perdón, en cada una de las áreas de la empresa y esto para garantizar que todas esas áreas sean partícipes de gestionar el presupuesto. Ahora, la duración puede ser anual, se puede presupuestar para un año, semestral y trimestral, en función de las directrices de la gerencia, ¿no? El presupuesto debe ser flexible y estar sujeto a diferentes variaciones para poder hacer análisis y vigilancia continuo y periódicamente. Entonces, todo el trabajo tiene que ser apoyado
con la dirección general que permita su control y que controle además la forma en que se está llevando a cabo para hacer los ajustes que se requieren de manera oportuna. Ahora, el presupuesto operativo tiene varios componentes. Ya, por ejemplo, las estimaciones de ventas, compras, costos, gastos operativos y la obtención del estado de resultados, que es muy importante, estado de resultados presupuestado, ¿no? Es decir, a futuro, el cual tiene como objetivo determinar las utilidades que se pretende obtener. Entonces, el presupuesto es muy utilizado por las empresas y su elaboración, la forma de hacerlo, dependen de la organización, de la estructura y de los responsables que se designan para este efecto. El presupuesto operativo, también llamado presupuesto de operación, permite la determinación de un presupuesto de ventas que da como resultado el volumen de las ventas que se esperan obtener. Colaborando de esta manera a la elaboración del presupuesto de producción, que contiene las ventas esperadas durante su ejecución, dando el punto de partida para presupuestar los materiales que se van a utilizar, la mano de obra y los gastos de administración. Ahora, el presupuesto de ventas es el punto de inicio en el proceso presupuestario, por lo que se debe realizar un análisis interno basado en las preferencias del consumidor, en la competencia, es decir, en las otras empresas que venden nuestros o los mismos productos, y en las políticas económicas de los diferentes gobiernos, ¿no? Impuestos y ese tipo de cosas. Es decir, cómo afectan esas políticas a la empresa. El análisis externo de las políticas del mercado, las ventas, las estrategias de promoción y de productos y servicios, todo esto a través del estudio de mercado. También se establecen las ventas esperadas, la capacidad de adquisición de los consumidores, es decir, toda esta información después de los estudios de mercado. Las empresas deben planificar la producción necesaria para cubrir la demanda proyectada. Es decir, se hace una planificación de las posibles ventas que se van a hacer. Esa es la demanda proyectada y en función de eso se proyecta también la producción necesaria para cubrir esa demanda. La información que se necesita para para esta elaboración son los datos históricos de ventas, los productos existentes y nuevos también, los planes de marketing, el estudio de mercado definitivamente, la proyección de ventas, que es muy importante, y la capacidad de instalación, la capacidad de producción de la empresa en función a las instalaciones. El presupuesto de producción tiene una estrecha relación con el presupuesto de ventas. El objetivo es, como ya habíamos dicho antes, identificar la cantidad que se debe producir utilizando la información de inventarios, y los componentes para el desarrollo de este presupuesto de producción son la determinación de la cantidad a producir, el presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra, costos indirectos de fabricación también, los costos unitarios
del producto, el valor del inventario final de productos terminados, el estado de costos de producción y ventas. Ahora, el presupuesto de materia prima se clasifica en dos grupos. Es decir, la materia prima es todo ese material que requieren las industrias para fabricar sus productos, para producir sus productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de materia prima directa y de materia prima indirecta. La materia prima directa se puede identificar claramente en el producto. Por ejemplo, en una empresa que fabrica muebles, la materia prima directa, a ver, ¿quién se anima a decir cuál sería en una carpintería? Sería licenciada la madera, bueno, Sí, la materia perfecto. prima. Sí, esa es la materia prima. Y pueden ser también los tapices, pueden ser no sé, los detalles de acabado y demás, ¿no? En una empresa en un restaurante, por ejemplo, ¿cuál sería la materia prima? En un restaurante pues sería todo lo que es los insumos, el tema, qué sé yo, no los abarrotes, en la parte de carne, la parte de fiambre, todo eso sería la materia prima, licenciada. Perfecto, muy bien, está perfecto, muchas gracias. Ahora, la materia prima indirecta forma parte indirecta del producto eh, y se incluye en el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Entonces, la materia prima indirecta de una carpintería, ¿cuál sería? Sí, de una La carpintería. luz, el agua, dicen, el tema de mano de obra. Sí, la mano de obra no es materia prima, pero sí se puede considerar el agua, la luz, se puede considerar también el pegamento que se usa para los muebles, que está dentro del mueble, pero que no se identifica a primera vista, ¿no es cierto? O también puede ser la grasa que se utiliza para hacer mantenimiento de la maquinaria. También eso es materia prima indirecta. Y en el caso de el restaurante que habíamos visto, podemos hablar del gas, del material que se utiliza para limpiar, para desinfectar los alimentos y otros, ¿no? Muchas gracias por su participación. Bueno. Entonces, eh, su elaboración es de suma importancia. Entonces, estamos hablando del presupuesto de materia prima, ¿no? Porque permite determinar las compras que tienen relación con el inventario, la producción, la liquidez, la calidad, la capacidad de endeudamiento, es decir, hasta dónde puedo yo pagar en efectivo o pagar al contado y cuánto pueden financiarme. Entonces, este presupuesto se divide a su vez en presupuesto de uso de materia prima, presupuesto de inventario final, presupuesto de compra de materia prima y el presupuesto de materia prima que ya ha sido utilizada. Ya. Ahora, veamos el presupuesto de mano de obra directa. Según Urbano Ruiz, es realizado por los operarios que se encargan de la transformación de la materia prima o ensamblaje de partes. Contribuye a cuantificar los costos unitarios
establecer el precio de venta y la preparación del flujo de caja. Para la elaboración es necesario tomar ciertas consideraciones como tipo de trabajo y características, horas extras, los precios de hora hombre, también condiciones laborales, tecnología, planes de producción y otros aspectos. Ahora, volviendo al ejemplo de la carpintería, es decir, ¿cuál es la mano de obra directa en una carpintería? La de los carpinteros. Claro, perfecto. Es precisamente eso, la de los operarios. Y en el restaurante, Serían los cocineros en todo caso. sí, perfecto, exacto, eso es, ¿no? Entonces, esa es la mano de obra directa. Muy bien, gracias. Sigamos. El presupuesto de costos indirectos de fabricación, según Díaz Cruz, Parra Hernández y López Castañeda, está formado por elementos como materia prima indirecta, y hemos visto cuál es la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, depreciaciones y amortizaciones, arriendos, mantenimientos y otros gastos que la empresa tiene que realizar, pero que no se pueden identificar fácilmente en el producto. Es decir, uno ve cualquier tipo de producto, un mueble, ve un sillón. Entonces, uno ve el producto, pero realmente no está a la vista qué insumos que no son obvios se han utilizado, cuántas horas. Uno ve un mueble y nos dice, este mueble se ha trabajado en 3 horas hombre, ¿no? No se puede ver eso, entonces se refiere a todas esas situaciones. No se puede ver viendo el mueble, han pagado un 5% de luz de todo el volumen que consumen. No, no se puede ver eso. Entonces, esos son los costos indirectos de fabricación. Este presupuesto presenta una oportunidad para reducir costos y controlar de mejor manera. Es decir, en esta fase es que se pueden optimizar los recursos y ver que los costos sean menores para poder conseguir mayor competitividad cuando se hacen los precios. Digamos. Ahora, presupuestos de gastos operacionales. Hemos visto los presupuestos de costos y ahora vamos a ver los de gastos. Entonces, este presupuesto es aquel que está relacionado directamente con la actividad económica y se divide en gastos administrativos y gastos de comercialización. Los administrativos se consideran gastos fijos. A ver, ¿qué gastos administrativos son gastos fijos en una empresa? Sueldos y salarios, servicios básicos, alquileres, Exacto. Muy bien, entonces, perfecto. Bien, gracias. Y los gastos de comercialización, que incluyen costos de ventas, eh, distribución y entrega del producto y pueden tener una variación dependiendo del nivel de ventas, ¿no? Porque si, si es que uno vende 100 mesas, va a necesitar una logística diferente a que si uno vende 200 mesas, ¿no? Entonces se van a usar más recursos, ya sea en las comisiones de los vendedores, en el transporte, en el almacenamiento y otras situaciones. Esos son gastos de comercialización. Entonces, su importancia
está reflejada en la utilidad operacional, ya que al presupuestar la utilidad bruta en ventas, esta debe ser suficiente para cubrir los gastos operacionales y generar un excedente que después de pagar impuestos dé como resultado la utilidad para repartirla entre los socios. Muy bien. Sigamos. Entonces, un segundito. Ya. Entonces, aquí tenemos un esquema de, de lo que es la estructura presupuestaria, es decir, la estructura de un presupuesto operacional, ¿no? Es un esquema, es un resumen de lo que acabamos de ver ahorita y está presentada en un flujo secuencial. Y podemos ver que cada una de las etapas depende de la anterior para su concreción. Entonces, tenemos el presupuesto de ventas y hemos visto que es el punto de partida y que estima las ventas que se esperan lograr en un periodo de tiempo determinado. Este presupuesto influye en todos los demás presupuestos porque va a determinar cuál es la producción que se necesita para cumplir los objetivos de ventas, ¿no? Luego, tenemos el presupuesto de producción. Hemos dicho, está con base en el presupuesto de ventas y fundamentalmente se efectúa para calcular cuántas unidades se deben producir. A continuación, tenemos el presupuesto de requerimiento de materia prima. Determina la cantidad de materia prima que es necesaria para cumplir con la producción que ha planteado el presupuesto de ventas. Entonces, luego tenemos el presupuesto de mano de obra. Perdón, ay, me pasé. Ya. Tenemos el presupuesto de mano de obra que nos va a decir qué es la cantidad de horas laborales que se necesitan para llevar a cabo la producción que ha definido el presupuesto de ventas, ¿no? Luego tenemos el presupuesto de gastos indirectos de fabricación, es decir, estamos hablando de costos de producción que no son materiales directos ni mano de obra directa. Estamos hablando de electricidad, mantenimiento y otros, ¿no? Posteriormente, se ve en el esquema el presupuesto de gastos administrativos y de ventas. Entonces, este presupuesto proyecta los costos que se necesitan para para que operen las áreas administrativas y las áreas comerciales. Hablamos de sueldos, de publicidad y otros. Y finalmente, el estado de resultados proyectado. Entonces, toda la información de estos presupuestos se resume en el estado de resultados proyectados, donde ya se van a poder ver las utilidades o pérdidas que se esperan obtener. Entonces, este esquema es un resumen, o esta imagen es un resumen de lo que es un presupuesto de operaciones. Bien.
Muy bien, continuamos. Estados financieros presupuestados. Ya. Estamos ya en la cuarta parte del módulo. Es la parte final. Ay, perdón. Así que continuamos. Ya, la contabilidad de gestión o contabilidad administrativa explica que, según de Freitas Díaz, explica que consiste en la planificación, control, presupuesto, rentabilidad y está dirigida a la obtención de resultados, es decir, contiene información tanto económica como financiera que tiene el objetivo de proporcionar una guía para la toma de decisiones por los usuarios internos de esta información y por los directivos de la empresa. Entonces, la contabilidad de gestión tiene varias funciones, ¿no? Aceptar o rechazar pedidos de producción tomando en cuenta los costos y la capacidad de la empresa para la producción. Establecer un rango de decisiones al momento que sus recursos no sean suficientes al existir desviaciones en actividades que afecten el cumplimiento de objetivos. Y efectivamente, la parte contable en las empresas se convierte en un ente eh, de control en algún punto. Por ejemplo, en mi experiencia, les había comentado que yo trabajé en una empresa de diseño de interiores que fabricaba muebles. Entonces, estando en el departamento de mercadotecnia, los clientes pedían, eran muebles fabricados a medida y a pedido. Entonces, los clientes iban a pedir muebles específicos para espacios que eran también específicos. Y los presupuestos de ventas se hacían de manera general, pero y cuando pasaban por la revisión de contabilidad, esto se hacía de esta manera en esta empresa en particular. Entonces muchas veces se rechazaban y se creaba un conflicto entre el departamento de mercadotecnia o el de ventas y y la parte contable, ¿no? Ocurría también que los clientes aceptaban un presupuesto, pero que luego habían pequeñas variaciones en función a solicitudes de los clientes. Y desde luego que los costos cambiaban con esas nuevas peticiones de cada cliente. Entonces, sí puede crearse tensión en los diferentes departamentos. Pero bueno, la contabilidad de gestión tiene como finalidad hacer precisamente ese control, ¿no? Pero sí es importante, como hemos visto, siempre tener flexibilidad con relación a la elaboración de cualquier presupuesto. Seguimos. Ya. Los objetivos de la contabilidad de gestión. Perdón. Debe facilitar información confiable, debe ser oportuna y debe ser veraz. Debe plantear estrategias a corto y largo plazo. Debe evaluar a los administradores o encargados de la empresa e impulsar el logro de los objetivos empresariales. Ahora, las principales funciones en las que se basa la contabilidad de gestión están vinculadas al pronóstico de los sucesos que ocurrirán en el transcurso del tiempo. Determinar cuáles son las áreas de la empresa para organizar y planificar el logro de objetivos
controlando el desempeño empresarial y la toma de decisiones dirigidas a guiar las operaciones y el cumplimiento de las metas. Entonces, claro, es importante resaltar que esta gestión presupuestaria está en función a pronósticos, ¿no? De sucesos que van a ocurrir y que no es seguro que ocurran al 100% como se han pensado. Por eso es importante la flexibilidad. Ya. Ahora vemos los estados financieros presupuestados. También se los conoce como estados pro forma. Pronostican las actividades operativas de la empresa, como los gastos e ingresos en un periodo determinado. Es decir, los presupuestos son estimación, ¿no? Posteriormente se presupuesta el financiamiento e inversión para alcanzar el nivel de operación y los objetivos que se esperan de la empresa. Es decir, todas son estimaciones de lo que va a ocurrir. Obviamente, estas estimaciones no son aleatorias, se sacan en función a los estudios de mercado, pero no son al 100%, no se cumplen al 100%. Esto no ocurre nunca. Entonces, los estados financieros presupuestados o estados pro forma son el balance general, que muestra la información sobre la posición financiera esperada, es decir, los activos, pasivos y capital contable al finalizar el periodo de pronóstico, habitualmente en un año. Igual se puede hacer un balance pro forma a los 3 meses o a los 6 meses, ¿no? Pero habitualmente se hace en un año. Luego los estados de resultados, el estado de resultados pro forma muestra la información sobre los ingresos y egresos de la empresa durante un periodo determinado en el futuro, pronosticando de esta forma si se obtendrá utilidad o se obtendrá pérdida. Luego, el estado de flujo de efectivo. Proporciona información sobre la fuente y el uso de los fondos, siendo este el resumen del comportamiento financiero de la organización, determinando de dónde se obtuvo el efectivo, los fondos y cómo se han ido distribuyendo, cómo se han ido aplicando. Muy bien. A ver, vamos a ver un poco más del balance general. Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así como también el estado del patrimonio. En otras palabras, presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio en un momento dado, según se refleja en los registros contables. El nombre más utilizado para este estado es balance general, pero también se le conoce como estado de situación financiera, estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones o estado de activo, pasivo y capital. Todo esto según Ortiz en su publicación del 2015. El balance general constituye la radiografía de la situación financiera de la empresa en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Indica qué es lo que tiene la empresa, es decir, cuáles son sus activos, cuál es el financiamiento que tienen esos activos a través de la deuda con terceros, es decir, de los pasivos o su capital, que es el patrimonio neto. Ya, aquí tenemos
un esquema de balance general, donde tenemos el activo, que ya habíamos dicho, lo repetimos, representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos y otros. Dentro del concepto de derechos, se puede clasificar las cuentas por cobrar, inversiones en papeles de mercado y las valorizaciones. Y el pasivo, que representa las obligaciones totales de la empresa en el corto y largo plazo. Los beneficiarios generalmente son personas o entidades diferentes a los dueños de la empresa. Dentro de esta definición están consideradas las obligaciones bancarias, obligaciones con proveedores, cuentas por pagar y otras, ¿no? Y el patrimonio, que representa la participación de los propietarios en el negocio y resulta de restar el activo menos el pasivo. Al patrimonio también se le denomina capital contable. Eso como repaso, simplemente. El estado de resultados. Este estado es el principal instrumento que se utiliza para medir la rentabilidad de las empresas. Representa en forma escalonada o progresiva, de tal manera que puede estudiar la utilidad o pérdida resultante después del detalle de cada tipo de gasto. Este informe se conoce también como estado de pérdidas y ganancias. Muestra el desarrollo de la actividad de una empresa durante un periodo de tiempo. Indica qué bienes o servicios vendió, cuánto le costaron esos bienes a la empresa, o cuáles son los servicios que entregó a sus clientes, cuánto le costó mantener la organización para desarrollar las actividades, cuánto fueron las utilidades que le quedaron a los socios y a los dueños de la empresa. Entonces es muy importante. Ya que tenemos igual un esquema de lo que es un estado de pérdidas y ganancias, y tenemos las ventas netas, ustedes ya saben eso, menos costo de ventas, dan la utilidad bruta en ventas, menos los gastos administrativos, menos los gastos en ventas o comerciales, menos otros gastos que pueden ser, no sé, imprevistos y otros. Tenemos la utilidad operacional, que es la utilidad antes de impuestos, antes de intereses e impuestos. Ese resultado menos los gastos financieros, más otros ingresos que han podido haber, nos dan la utilidad antes de impuestos, y a eso hay que disminuirle el 25% de impuesto a la utilidad de las empresas, con lo que se tiene la utilidad neta, que es el punto que le interesa más a los inversores, ¿no? ¿Cuánto ha sido, cuánto se ha ganado? Ay, bueno, esta diapositiva está duplicada. Sí. Ya, continúo. El estado de flujo de efectivo. Bueno, en el estado de flujo de efectivo se trasladan los ingresos y gastos de una base de devengado a una base de efectivo. Hay dos maneras de obtener este estado. Se puede utilizar el método directo, en el que cada renglón del estado de resultados se ajusta a la contabilidad de devengado y a la contabilidad del efectivo. Este proceso implica que todas las ventas se deben ajustar en efectivo, las compras a compras en efectivo. ¿Ya? Y el segundo método es decir, es el método indirecto, donde la utilidad neta representa el punto de partida
y luego se hacen los ajustes para convertirlo en flujo de efectivo. Algunas actividades aumentan el efectivo, mientras que otras disminuyen el efectivo. A ver, ¿quién puede dar ejemplos al respecto? ¿Qué actividades aumentan el efectivo? Definitivamente las ventas, ¿no? Bueno, y otras actividades disminuyen el efectivo, bueno, los gastos los gastos, los imprevistos y demás. Ahora, las actividades que aportan efectivo a la empresa reciben el nombre de fuentes de efectivo. Las que implican salidas de efectivo reciben el nombre de usos o aplicaciones de efectivo. Un incremento en la cuenta del activo o un decremento en el pasivo o patrimonio neto es decir, es un uso de efectivo. Por el contrario, una disminución en una cuenta de activo o un incremento en una cuenta de pasivo o patrimonio neto es una fuente de efectivo. Bien. Ahora, un incremento en una cuenta de activo significa que la empresa compró activos. Es un uso de efectivo. Si una cuenta de activo disminuyera, la empresa habría vendido sus activos. Es una fuente de efectivo. Y si una cuenta del pasivo disminuye, la empresa efectúa una amortización o pago de deudas y también representa un uso de efectivo. Aquí está. Fuentes de efectivo y usos de efectivo. Fuentes de efectivo, incremento de pasivos circulantes, disminución de pasivos circulantes. Es decir, vamos a hacerlo por columnas. Fuentes de efectivo, incremento de pasivos a largo plazo, incremento de patrimonio neto, disminución de activos circulantes. Y usos de efectivo, disminución de pasivos circulantes, disminución de pasivos a largo plazo, disminución de patrimonio neto, incremento de activos circulantes e incremento de activos fijos. Bien. Vamos a tomar un pequeño descanso de 10 minutos y son las menos 2 minutos. Bueno, volvemos a las 3:08. Está bien, Lizzy. Muy bien. Volvemos a esta hora. Hablando de la importancia del flujo de efectivo, a ver, podemos decir que permite la disponibilidad de recursos para cubrir gastos, para afrontar algunos imprevistos y también para hacer algunas inversiones, ¿no? Entonces, a ver, ahora, estoy sin cámara. Ahora, ¿quién puede buscar qué actividades aumentan en el flujo de efectivo en las empresas? Googleen, a ver. Ahora hay información disponible para todos, en todo tiempo. Y es importante que participen. Busquen qué actividades aumentan el flujo de efectivo.
en las empresas. Dicen cuando hay un aporte de capital de los socios. Sí, efectivamente. Está bien. ¿Qué más? Se puede, por ejemplo, iniciar una campaña para que hayan más ventas, ¿no es cierto? También es importante, si hay ventas a crédito, tratar de incentivar a los clientes para que paguen más rápido. Decirles, no sé si adelantan una cuota, se hará un descuento de un cierto porcentaje. También se pueden optimizar los gastos operativos, ¿no? Los gastos en transporte, se pueden se pueden hacer circuitos que permitan hacer un uso más efectivo de transporte y bueno, y otros más. Ya, continúe. Habíamos visto esto, ya. Flujo de caja proyectado. Ahora, la proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de los proyectos, ya que la evaluación de los mismos se efectuará sobre los resultados que se determinen, ¿no? Cuando un proyecto se va a ejecutar o cuando se plantea un proyecto, entonces los resultados van a determinar si el proyecto es viable o no es viable. Entonces, la información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de mercado, en el estudio técnico, en el estudio organizacional y financiero, así como en el cálculo de los beneficios de maquinarias que se reemplazan y se pueden vender, eh, la venta de subproductos o desechos y otros, ¿no? Entonces, sí, los proyectos siempre tienen que tener un estudio de mercado, un estudio técnico, especialmente si se va a implementar una empresa o para cualquier proyecto, inclusive de un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto. Entonces debe tener un capítulo de el estudio organizacional y el estudio financiero. Bueno, al proyectar el flujo de caja será necesario incorporar información adicional relacionada principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, valor residual, las utilidades y pérdida. Ahora, existen diferentes flujos de caja para diferentes fines. Uno para medir la rentabilidad del proyecto, otro para medir la rentabilidad de los recursos propios y un tercero para medir la capacidad de pago frente a préstamos que ayudaron a su financiación. También se producen diferencias cuando el proyecto es financiado con deuda o mediante leasing. Para efectos de este estudio, se concentrará la atención en flujos de caja para medir la rentabilidad de los recursos propios, considerando la influencia de la financiación con deuda y leasing. El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de 4 elementos: los egresos iniciales de fondos, los ingresos y egresos de operación, que hemos visto ya, ¿no? El momento en que ocurren estos ingresos y egresos y el valor de desecho o salvamento del proyecto. Entonces, a ver, aquí hay un ejemplo de un flujo de caja
proyectado. Aquí tenemos las ventas y esto está proyectado a 5 años, ¿no? Tenemos las ventas, es decir, siempre se empieza esto, las ventas después del año, en el año 1, ¿no? Al empezar el año 1, al terminar el año 0. Entonces tenemos los costos de producción, las ventas menos costos de producción y tenemos la utilidad bruta en ventas, menos gastos administrativos, menos los gastos de comercialización. Tenemos la utilidad operativa como resultado y a eso se le restan los gastos financieros, si es que hubieran. La utilidad antes de impuestos, que es el resultado de esa diferencia. A esa utilidad se le resta el impuesto a las utilidades y se tiene la utilidad neta. Posteriormente, se deben aumentar las depreciaciones y amortizaciones, menos las inversiones, menos el activo diferido, menos el capital de trabajo, más créditos, si hubiera menos amortización de créditos, si hubiera, ¿no? Entonces, los flujos de caja, cuando son positivos, son muy atractivos porque dan confianza a los inversores. Y habitualmente, y como en este ejemplo, los flujos de caja no son positivos en el primer año o en el segundo, tal vez recién en el tercero. En este ejemplo, tenemos el flujo de caja positivo ya en el primer año, ¿no? Pero habitualmente tiene que pasar un poco más de tiempo para que ocurra. Esto es, bueno, solo para el ejemplo. Ya. Ahora vamos a ver los indicadores que nos van a dar los resultados proyectados. Tenemos el valor actual neto o VAN. Se define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente de los futuros ingresos netos esperados. Son descontados a una tasa K que representa el costo de oportunidad de capital y el desembolso inicial de la inversión. La expresión de valor actual neto es la siguiente, ¿no? Y aquí tenemos la forma. En el último flujo de efectivo aparece un término B que representa el efectivo obtenido, es este de acá. Si el negocio es liquidado o el valor de la continuidad, si el proyecto sigue en marcha. Simbólicamente también podemos expresar la ecuación del VAN como esta de acá. No vamos a profundizar en esto, hay bastante material que pueden investigar, pero sí es bueno que tengan la referencia. Tasa del VAN. La tasa de oportunidad utilizada en el cálculo del VAN es el mínimo rendimiento que se exige a una inversión y no es otra cosa que el rendimiento de otra alternativa de riesgo comparable. La tasa de oportunidad del inversionista es denominada con frecuencia tasa de corte, ya que establece una especie de obstáculo en el ordenamiento de los proyectos de inversión. Aquellos proyectos que tienen un VAN mayor que 0 se llevan a cabo. Aquellos que tienen un VAN negativo no se realizan, pues su ejecución llevará una disminución de la riqueza en la empresa, o si es que se está iniciando una empresa, es una empresa que no va a ser rentable. Entonces, el VAN mayor, cuando el resultado del VAN es mayor a 0, el proyecto es viable. Cuando es igual a 0, tampoco no conviene ejecutarlo porque no hay utilidad.
Y cuando es menor a 0, definitivamente es inviable. No se puede ejecutar. Ahora, el TIR es la tasa interna de retorno. Se define como aquella tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos. Recordemos que todas son proyecciones, todo es en base a proyecciones, ¿no? Y son pronósticos. Entonces, descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados, igualándolos con el desembolso inicial de la inversión. Matemáticamente, esta definición es equivalente a decir que el TIR, o la TIR, perdón, porque es la tasa, es aquella tasa que iguala el BAN a 0. Siguiente. La relación beneficio-costo. Es un competidor del método del BAN y de la TIR en el sentido de la consideración del valor del dinero en el tiempo. Se obtiene calculando el cociente entre el valor actual de los ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión. Al igual que el BAN, el TIR, perdón, aquí hay un error, esto es TIR, descuenta los futuros ingresos esperados con el costo de oportunidad K. Pero en vez de restar el desembolso inicial, este es utilizado en el cálculo como denominador. Si el índice de rentabilidad es mayor a 1, el valor actual de los ingresos es mayor que la inversión inicial. Por lo tanto, debe tener un BAN positivo. Sin embargo, la RBC puede no ser una buena medida cuando se analizan proyectos mutuamente excluyentes. Tenemos la alternativa de realizar un proyecto entre dos, pues solo tenemos recursos para uno. Entonces, la relación beneficio-costo, es decir, cuando es mayor a 1, cuando este resultado es mayor a 1, se puede aceptar el proyecto. Si es igual a 1, es indiferente. Y si es menor a 1, se debe rechazar porque no va a generar ningún beneficio. Ahora, vamos a ver las conclusiones. Las actividades presupuestadas que realizan las empresas facilitan la amortización de las acciones al interior de las organizaciones, ya que conducen al adecuado control mediante la confrontación y el estudio de los resultados esperados. Un presupuesto contiene información de suma importancia relacionada con los costos de producción, materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación inmersos en la elaboración de bienes o servicios. Su razón principal es originar previsiones adecuadas, ya que una correcta planeación exige a los funcionarios en cada uno de los niveles tener una visión de futuro y como consecuencia disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones con base a pronósticos precisos. Entonces hemos visto todo esto, lo hemos visto en el avance. Todo lo que está en las conclusiones. Ahora, si bien las organizaciones tienen problemas al estructurar el presupuesto operativo, la investigación sirve como sustento para facilitar la construcción paso a paso de sus presupuestos, considerando aspectos importantes para mejorar la situación económica y financiera de las organizaciones, así como también es una pauta para que otras entidades reflexionen sobre las necesidades de elaborar planeaciones presupuestarias.
un proyecto de inversión tiene que tener un buen plan presupuestario, porque de esto depende, de los resultados, depende que, la, que el emprendimiento, la empresa, de los resultados esperados, ¿no? Tenga de utilidades para los inversores. Ahora, los presupuestos permiten mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades empresariales con el propósito de generar rendimiento económico y minimizar la subjetividad para el alcance óptimo de los objetivos. Entonces, bueno, hemos visto en todo el avance la importancia del uso de presupuestos en las empresas, en las organizaciones y también a nivel personal. Bueno, con eso hemos concluido el avance y ahora quiero explicarles un poco cómo vamos a hacer los trabajos. Un segundo. Permítame un segundito, por favor. Antes de finalizar, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, quieren participar con alguna observación. Licenciada, ¿Sí? en resumen, entonces, presupuesto determina, digamos, para poder realizar, analizar, organizar y armar una empresa, digamos, antes de armar una empresa, tener un presupuesto sería para poder tener un buen equilibrio, digamos, qué es lo que nos estamos metiendo y puede determinar, pues, ¿no? Funciones en cuestión de nuestra inversión. Eso yo lo que le he entendido durante toda la clase y Ujú. veo que el presupuesto en una empresa, ya sea unipersonal o sea jurídica, o uno mismo para como emprendedor, tendría que tener un presupuesto, ¿no? En mi caso mío, en mi familia, yo tengo un presupuesto mensual, ¿no? Entonces yo tengo que llegar a ese objetivo para poder cubrir todos mis gastos, tanto fijos como variables, ¿no? Empezando mi materia prima, empezando de todos mis gastos fijos y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo eso lo entiendo como presupuesto. Si yo no llego a cubrir mi presupuesto mensual, obviamente estoy en déficit, ¿no? Estoy gastando más de lo que es mi ingreso. Entonces, de esa manera, mi presupuesto familiar, que yo me pongo como objetivo mensual, me lleva a administrarme personalmente, ¿no? Y me imagino que es lo mismo en cualquier empresa, no solamente que ya con más funciones, más organizaciones, más visiones y todo lo demás sería, esa sería mi opinión, licenciada, apreciando su exposición que estuvo muy buena. Muy bien. Muchas gracias, Ulises. Sí, efectivamente,
Has captado perfectamente lo que es un presupuesto y la importancia de elaborar presupuestos. Es, no todas las personas tienen un presupuesto personal y yo realmente invito a todos a que sí lo hagan porque es una manera efectiva de poder planificar los gastos y por ahí generar algún pequeño capital, tener ahorros para poder tener liquidez, ¿no es cierto? Que nuestro flujo de caja sea positivo para cualquier imprevisto. Agradezco mucho tu participación y me parece realmente muy buena. Es efectivamente eso es lo que se ha mostrado o he querido mostrar durante todo el avance en estas dos sesiones que hemos tenido. Muchas gracias, Ulises. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, les voy a mostrar el, las actividades que vamos a hacer. Perdón. No sé si están pudiendo ver la pantalla que he compartido. Sí, se ve. A ver, un segundito. Hay algo que está mal acá. Mm, mm, Ya, muy bien. Bueno, vamos a hacer tres actividades. Ya, vamos a hacer un foro motivacional. Entonces, un trabajo de investigación y el cuestionario final. Vamos a hacer esas tres actividades. Entonces, el foro motivacional dice lo siguiente, ¿no? La elaboración de presupuestos tanto para empresas privadas, ya, como públicas, facilita enormemente las actividades de gestión de las personas y recursos para el logro de objetivos. Según el criterio de cada uno, cómo se pueden aplicar los presupuestos a sus actividades familiares o personales, considerando tres objetivos a corto plazo, es decir, para su logro en un año. Entonces, lo que tienen que hacer en el foro es eso, ¿no? Plantear tres objetivos a corto plazo y tienen que ver cómo se puede aplicar todo lo que hemos aprendido en general de los presupuestos a las actividades. Esa va a ser una de las actividades. Luego vamos a hacer un trabajo de investigación que consiste en investigar en extenso y les pido por favor para eso que no sean, estamos hablando de extenso, que espero que por lo menos sean unas 8 páginas como mínimo porque hay bastante material para poder buscar. Entonces, los métodos cuantitativos de estimación de ventas, ya para presupuestar los ingresos anuales de una empresa privada. El trabajo debe ser ilustrativo, es decir, es importante que con cada método que ustedes
No les estoy diciendo cuántos métodos, pero que sean, no sé, 3 por lo menos, pero que sea ilustrativo, que tengan ejemplos. Entonces, voy a tomar muy en cuenta los ejemplos que pongan en los métodos cuantitativos de estimación de venta. Y también pueden poner imágenes también. Y tienen que considerar 3 fuentes bibliográficas o las fuentes web que ustedes vean, ¿no? De dónde van a sacar la información aparte de las fuentes bibliográficas. Es importante que en su trabajo de investigación ustedes tengan una carátula, desde luego la bibliografía, que su trabajo esté bien organizado, que se pueda entender, que sea de fácil lectura, ya saben, ¿no? No es copiar y pegar, y me ha tocado en algunos casos, inclusive, es decir, que es tan evidente que ha habido muy poca investigación que, bueno, espero que no sea, que no ocurra en este curso. Entonces, eso, ¿no? Tiene que tener carátula, tiene que tener bibliografía, tiene que tener tiene que tener ejemplos, porque tiene que entenderse. Los ejemplos siempre son buenos para entender cualquier aprendizaje, para entender cualquier tema. ¿Y qué más con relación a este trabajo? Nada más que tenga por lo menos unas 8 páginas. Ya les digo, por poner imágenes si quieren, en función de cómo es que ustedes van a investigar. La carátula es importante porque sirve para identificar el trabajo, para identificar datos importantes con relación al trabajo. Y luego vamos a hacer un cuestionario final, que eso va a estar colgado en la plataforma, en función de todo lo que del avance de la materia, de todo lo que hemos visto, ¿no? Ahora, a ver, no sé qué más, ¿tienen alguna pregunta con relación a los trabajos? En el foro, por favor, tengan mucho cuidado con los errores ortográficos. Tienen que hacer una buena revisión. Y un foro es para que puedan ustedes expresar con sus propias palabras, ¿no es cierto? Lo que se requiere. Igualmente en el trabajo de investigación hay que tomar en cuenta la ortografía, desde luego. Listen, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Una consulta, tal vez alguna bibliografía para el trabajo de investigación, alguna sugerencia de repente, por favor. Ya. Voy a buscar les voy a enviar en el grupo la bibliografía para que ustedes puedan ver. Muy bien, Roberto. ¿Alguna duda más? ¿Alguien ha trabajado en algún presupuesto de su empresa, es decir, del lugar donde es su fuente laboral? ¿Han participado en el POA, por ejemplo? ¿O han escuchado al respecto? Sí, yo he participado de dos POAs de de alcaldías, digamos, ¿no? De dos Ujú. alcaldías distintas. Ya.
Qué bien. ¿Y qué te ha parecido la experiencia, Juan Carlos? Bueno, la primera vez para mí fue algo novedoso, digamos, ¿no? Porque si bien uno ya ha trabajado con presupuesto en instituciones privadas, en las públicas son más extensos, mucho más Ujú, extensos, y están ya delimitados, digamos, las cuentas y las partidas presupuestarias. ujú, claro. Sí, es importante tener esa organización, pero generalmente, es decir, hay que adicionar o quitar, ¿no? Algunos elementos en el POA. Sí, no se hacen cambios de partida presupuestaria, pero dentro de la misma unidad, digamos, ¿no? Ujú, qué bien. Qué bien, Juan Carlos. ¿Y cuánto tiempo les ha tomado elaborar el POA? Bueno, en esto de las alcaldías, pues se llaman a las organizaciones sociales y al final me tocó en alcaldías donde estaban afines al gobierno, entonces más complicada me imagino que debe ser Mm, que en otras claro, alcaldías donde no, digamos, ¿no? ya. Muchas trabas, seguramente. Sí, 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 bastante. Y eso que todo va en función a los programas ya que vienen preparados porque estaban con el plan quinquenal, ¿no es cierto? Y tenía que marcarse en eso. Ujú, ya. Pues sí, hay muchas situaciones que retrasan los procesos, ¿no? Siempre hay imprevistos. Pero qué bien, de todas maneras es una experiencia interesante para tenerlo como conocimiento y bueno, para aplicar también en cualquier momento. Así es, ha sido muy, muy interesante. Y bueno, no difiere eh, mucho de la parte privada también, ¿no? Porque también he trabajado en instituciones privadas Claro, donde se maneja con presupuestos también. claro que sí, es así. Muchas gracias por tu participación, Juan Carlos. Muy bien. Eh, bueno, si no hay algún comentario más, voy a hablar de la ponderación. Vamos a hablar de la ponderación. Entonces, el foro va a tener una ponderación de 20 puntos. Y bueno, ya les digo, el foro, revisen la ortografía, por favor, también la redacción, expresen con sus propias palabras y bueno, esas recomendaciones. La investigación va a tener una ponderación de 30 puntos. Ya les he dado las recomendaciones. El cuestionario, 40 puntos, que es como la actividad final. Y va a haber 10 puntos de participación. Entonces, no solamente la participación en clase, sino también la participación en la elaboración de los trabajos, ¿ya? Entonces, no se desanimen, eh, perdón, no se desanimen si es que no han alcanzado alguna actividad o, es decir, desde luego que tienen que poner todo de su parte, pero también voy a ponderar la participación en las actividades. Entonces, solamente por el hecho de participar, ustedes ya pueden tener 10 puntos, ¿no? Aunque la nota final de la actividad en particular no haya sido alta, entonces hay que seguir hasta el final. Y a veces esos puntitos adicionales son necesarios para poder aprobar la materia. Entonces, sí, eso. Participen en las actividades. Hay 10 puntos por la participación. Y desde luego, las personas que han participado en las clases también tienen
puntaje adicional. Voy a buscar la bibliografía y, bueno, alguna duda más que tengan con relación a las tareas. Creo que no. Sí, Lisen, disculpe, no sé, una sugerencia o un favor para la evaluación. Claro que ¿Esta va a sí. ser de opción múltiple o de desarrollo? Porque anteriormente, en anterior evaluación era de desarrollo y bueno, era un poco complicado, ¿no? No sé, de repente por mi parte lo más factible de opción múltiple, ¿no? Son más certeras las respuestas. Va a ser opción múltiple. Así Ahí que está. tienen que tomar en cuenta todo lo que hemos hablado, ese pequeño repaso que hemos hecho también. Y bueno, todo está en las diapositivas que van a tener ustedes colgadas en la plataforma. No vamos a hacer desarrollo porque no todas las personas tienen facilidad para escribir rápidamente, ¿no? Todo lo que están pensando. Entonces, va a ser de selección múltiple, no se preocupen al respecto. Listo, Lisen, muchas gracias. No hay nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo de la ponderación? ¿Alguna duda que tengan? Creo que ya les he dado todos los parámetros para que puedan ustedes desarrollar bien sus trabajos. Y bueno, desearles mucha suerte, mucho éxito, que les vaya bien en todo, esmérense en sus trabajos. Es muy importante que sigan adelante, que tengan también un buen fin de semana y cualquier cosa también por el chat vamos a pedirle a la licenciada Claudia que me transmita cualquier inquietud. Y vamos a cerrar ya la sesión si es que no tienen ustedes alguna duda, alguna observación. Nada, Lice, muchas gracias por la explicación, estuvo bien claro. Muchas gracias, Lice. Bien. Perfecto, Vincent, gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Beatriz. Y hasta una próxima ocasión. Gracias, Soraya. Hasta una próxima ocasión y que les vaya muy bien. Éxitos para todos. Con eso, estimada licenciada Claudia, ya terminamos esta parte de la sesión. Gracias, Lisen. Gracias. Un placer, Juan Carlos. Está bien, licenciada, muchas gracias. Las gracias igual de parte de Funde por habernos acompañado en estas dos sesiones. Que tengan un buen fin de semana, licenciada. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, licenciada Claudia. Un gusto. Que estén muy bien y bueno, hasta pronto. Gracias a todos. Bien, vamos a dar inicio con el control de asistencia. Barba Claudia. Presente, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Berríos Mario. Presente, licenciada. Gracias. Brito Raúl.